Bueno, agradeciéndole a todos los presentes, yo le voy a pedir a nuestro presidente, el señor Daniel Pellegrina, que haga las palabras de bienvenida. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, especialmente a muchos amigos de distintas funciones, legisladores nacionales, provinciales, presidente del INTA, secretario de Gobierno de la provincia, Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, bueno, Bolsa de Cereales, cantidad de gente que bueno, se han venido porque se han enterado, porque la verdad que cuando hicimos esto difundimos, pero no hicimos invitaciones demasiado concretas. Sin embargo, digamos, valoramos mucho que estén hoy acompañándonos en esta presentación. Agradecerles a todos ustedes que también nos acompañan, especialmente contarles que estamos en el marco de la primera reunión del año de nuestro cuerpo de delegados zonales, junto con los directores que conformamos la Comisión Directiva de la Rural. Nos juntamos en este espacio para trabajar nuestra propuesta, para trabajar nuestra acción gremial de todos los días, en todos los niveles donde nos toca desenvolvernos. Y en ese sentido, entonces, queremos compartir con todos ustedes el trabajo que venimos a proponer. Agradecerles, Mariano, acá está, director de justamente lo que llamamos la acción gremial, el movimiento federal, el movimiento que nos representa y que nos trae las novedades permanentemente y que nos hace estar dinámicos y vivos en toda Argentina. Mariano lo conduce y bueno, es buena parte de los que están aquí presentes hoy. Agradecerle a él y a todo su equipo la organización de este evento, por supuesto después al resto del staff de Sociedad Rural Argentina y especialmente también en este caso Santos Uberbuller, que anda por ahí, que también coordina lo que se llaman los comités. Los comités son los grupos de trabajo nuestros donde desarrollamos las distintas actividades y vamos viendo cómo mejorarlas, cuál es la realidad, cuáles son las propuestas. Y este trabajo ha surgido mucho, mayormente, de esos comités, a su vez del staff propio que tenemos de nuestro Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales, que han trabajado bastante y van a tener que seguir trabajando mucho porque esta propuesta es una propuesta dinámica la que traemos hoy aquí. Y yo te diría que empecemos si querés. Es una propuesta de políticas públicas orientadas básicamente a promover el desarrollo, tal cual la visión que tenemos de la sociedad argentina, del sector agropecuario, de nuestra agroindustria, con una visión desde la sociedad rural argentina, pero que queremos compartir con el resto de las organizaciones, no solo los colegas nuestros de la Comisión de Enlace y Productores, sino también muchas organizaciones que representan distintas etapas de una cadena agroindustrial que creemos que es el camino a seguir y a presentarnos hacia, como bien dice aquí, hacia los actores del sector público-privado, porque hacia ellos, digamos, es nuestro trabajo, ¿no? Este trabajo permanente, diario, de tratar de explicar dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Las próximas elecciones, claramente, nos desafían también. ¿Soy yo el que estoy tocando los botones? No, está pasando. Bueno. Claramente, digamos, en un año electoral pretendemos llegar con nuestras ideas y tal cual lo hemos manifestado junto con los colegas de la Comisión de Enlace, presentarnos como lo hicimos en el pasado, las elecciones pasadas presidenciales, pero en anteriores también, a todos los candidatos y tratar de que nuestras ideas queden plasmadas, cuajadas en las plataformas políticas de los diferentes partidos, porque, digamos, creemos que a partir de que esto se vaya enraizando en estas plataformas, iremos logrando entonces cada vez mejores resultados para nuestra actividad. En este espíritu participativo, la idea es generar consensos, acuerdos, que nos permitan entonces medidas, acciones concretas para apuntalar el desarrollo, tal cual lo vemos desde la rural, de todo el agronegocios en el país. Les decía que es una agenda dinámica y permanente porque la vamos a presentar en un formato especial. Ustedes van a recibir o han recibido una tarjetita con un código QR, tienen que bajar o ya tendrán en sus celulares una aplicación, en sus tablets o en sus computadoras una aplicación que lee ese código QR y les administra, les brinda la presentación. Esta presentación la vamos a ir mejorando con los aportes
que seguimos haciendo desde el staff, seguimos haciendo de los comités, pero también los invitamos a todos ustedes a que nos ayuden y que todas las propuestas que crean que son digamos, superadoras, que son contributivas, nos las hagan llegar y las iremos trayendo. Entonces, como les decía, este documento es vivo y hemos además decidido también presentarlo como trabajamos habitualmente, ¿no? Trabajamos en equipo, estamos integrados, quienes tenemos roles dirigenciales, con los que nos ayudan desde el staff y permanentemente vamos evolucionando entonces en este trabajo que queremos mostrarles en esa naturaleza. Son muchos más los comités que están involucrados en esto y que tienen algo que ver, sin perjuicio de lo cual hemos tenido que seleccionar algunos de los temas y algunos de los oradores para que lo presenten por una cuestión de tiempo y de ritmo, ¿no? Y bueno, para no perder mucho el vicio, acá me ve Eduardo Zavalía, que me conoce de chiquito y que siempre me gustó un poco todo este tema de los números y los contextos y demás, arrancar entonces presentando un poco lo que vemos nosotros como el escenario en el cual vamos a tener que desenvolvernos en el futuro cercano como empresarios agropecuarios. A partir de ahí, entonces, de este contexto, de este escenario, ir desgranando un poco la propuesta que les queremos hacer. La idea es tener el contexto primero, que yo voy a arrancar solamente unas pocas filminas y después les paso a Tomás Palazón para que siga con todos los temas transversales, que de alguna manera tienen que ver con todas las producciones en las cuales nos manifestamos, y después, como decía recién, integrantes de distintos comités que se van a ir presentando, van a ir haciendo las cosas más puntuales, ¿no? De aquí esperemos tener mucho material para poder seguir trabajando en los próximos meses y, por supuesto, en el futuro que nos imaginamos en un escenario de mediano plazo. Decía el escenario... ¿Hay un puntero? Dale. Bueno. El escenario, digamos, referido a lo externo, y ahí, digamos, referirles que el mundo, según nuestra visión y lo que hemos analizado, va a seguir creciendo en su economía, pero a otros ritmos. Claramente, el ritmo de la economía del 2000 al 2010, que traía tasas de crecimiento de la economía del 1,7% para los países desarrollados y del 6,2% para los países en desarrollo, va a cambiar y la proyección hacia la próxima década es que los países en desarrollo van a crecer igual, a la misma tasa, pero los en vías de desarrollo van a bajar su tasa de crecimiento, o sea, se cree que alrededor del 4,8%, y eso va a ralentizar entonces algunas de las cuestiones. Esta baja del crecimiento lo vemos especialmente en China, que es uno de los contribuyentes mayores a estas tasas altas de crecimiento de los países en desarrollo, donde va a bajar de tasas de más del 10% a tasas más cercanas al 6%. China, con lo que implica también para lo que es el comercio, especialmente en estos años, para Argentina. Allí vemos entonces en esta primera gráfica, la única que queríamos mostrarle, lo que es la tasa de crecimiento de la demanda, que es lo que nos interesa a nosotros, porque claramente, y la primera definición es que para poder avanzar en nuestras producciones, para poder seguir creciendo, no solo nosotros, sino la Argentina, necesitamos exportar. Entonces, la visión ahí primero es que tenemos que ver a dónde vamos a exportar, si no, va a ser complicado producir, ¿no? Entonces, allí vemos tasas de crecimiento de la demanda de distintos productos, cereales en la primera columna, carnes la segunda, lácteos la tercera, azúcar y aceites vegetales las siguientes. Y vemos ahí primero que solo el clúster de los lácteos, Maxi después lo desarrollará, es el que tiene un crecimiento positivo respecto, digamos, la década futura a la década pasada. Entonces, bueno, el resto tenemos que trabajar más, tenemos que remar bastante más para poder colocar nuestros productos. Pero lo segundo es que esa tasa de crecimiento también está afectada por menor consumo. Digamos, allí el aporte mayor lo ven en las partes sólidas de la curva, eso representa el crecimiento de la población, la parte de arriba, la rayada, es el aumento per cápita de consumo. Entonces, eso, bueno, vamos a tener menor consumo en general y se va a explicar el crecimiento, las tasas de crecimiento, por el lado de, insisto, el crecimiento per cápita. A partir de ahí, entonces, decir esto que decíamos, que la población que nos va a tener que estar ocupando en su mirada en los próximos años, y para tener referencia hacia dónde comerciamos, para el 2030 se estima vamos a ser cerca de los 9.000 millones de habitantes en el planeta,
pero digamos, 2/3, o digamos, 2/3 será fuera, pero 1/3 es en la India y en la China, ¿no? Así que eso es también un desafío enorme con todo lo que implica también los cambios que se están dando en estos países. Y aquí solamente una referencia muy rápida a lo que es también los mercados cercanos de nuestro país, de Argentina y del Cono Sur, Latinoamérica, que implica con cuanto al consumo, y ahí, digamos, lo que siempre se llama el bono demográfico, que es esta posibilidad extra que tenemos nosotros de tener una población activa, joven, en su capacidad laboral, que también da capacidad de consumo mayor, y eso es un desafío porque tenemos esa ventaja respecto al mundo, la tenemos nosotros, la tiene África, pero es una ventaja que se va achicando y se va acortando, no tenemos muchos años más para aprovecharla y claramente tiene que estar apalancada en dos temas que también desembarcamos y que son de preocupación permanente de Sociedad Rural Argentina, como es la educación, un gran tema, y por supuesto tiene que ser gente que esté capacitada tecnológicamente y con capacidades crecientes, y ahí viene el segundo, infraestructura, conectividad, para que pueda estar, digamos, viviendo donde corresponde y estar a tono con el mundo. Pasamos a la próxima. Esto hacerles una referencia solamente muy rápida de lo que es el contexto y el escenario que nos imaginamos con nuestros competidores. Perdón, volvemos un segundo atrás que me pasé toda la parte... hablé del escenario externo, pero falta hablar del escenario interno. Y ahí, entonces, mencionarles que nosotros hicimos esa araña que vieron después, la vamos a mirar rápidamente, pero hicimos un trabajo hace 2 años con todo lo que tiene que ver con el trabajo de competitividad que tiene el Foro Económico Mundial y un trabajo muy fuerte que hicimos de nuestro instituto, analizando los principales competidores nuestros a nivel del mundo en lo que producimos nosotros mismos con nosotros. Y dónde estaban los factores limitantes de la competitividad según ese criterio que utiliza el World Economic Forum. A partir de ahí, entonces, rápidamente decirles que eso nos permite hoy, 2 años después, hacer alguna comparación y tener algunas de las cuestiones en las que hemos mejorado y algunas de las cuestiones en las que no hemos mejorado. Y claramente las 3 primeras, instituciones, sistema financiero, innovación, son algunas de las cuestiones en las que, según lo que se mide y lo que nos miden en el mundo, hemos mejorado, y claramente tenemos algún problema en tamaño de mercado, entorno macroeconómico, clarísimamente, y educación profesional, donde hemos retrocedido. Fíjese que la curvita azul está por encima de la curvita colorada, que es, digamos, el año 2015, donde nos comparamos. Explicaciones muchísimas, habría mucho para charlar aquí. Quizá el primer comentario que me interesa hacer es el de tamaño de mercado. Este tema lo teníamos como una ventaja cuando lo teníamos hace 2 años atrás, y hoy lo vemos que estamos emparejados. ¿Y qué criterio tenemos? Bueno, esto de lo que estamos hablando, de volver al mundo, de la necesidad de exportar, tenemos competidores, y los competidores han arrancado antes, muchos, en lo que han sido los acuerdos bilaterales, han arrancado mucho antes que nosotros, perdimos 10 años o más, de espaldas al mundo, en acuerdos, en baja de aranceles, en lograr mejores condiciones fitosanitarias o sanitarias para las exportaciones. Y bueno, la carrera está lanzada, entonces hoy vemos que nos alcanzan nuevamente, y por más que nosotros hacemos esfuerzos, porque vemos el trabajo que se está haciendo a nivel de gobierno nacional especialmente, no alcanza, ¿no? Entonces, la preocupación de saber que ese es el mundo que vamos a tener, un mundo muy competitivo. Ahí entonces pasamos a la araña, que básicamente era el trabajo que habíamos hecho 2 años atrás, donde hacemos la comparación ya no solo entre nosotros, sino con el mundo. La curva de afuera, la colorada, son los principales exportadores de alimentos del mundo, y la parte, digamos, azul, la interna, son la posición de Argentina, ¿no? Y ahí tenemos como 3 grandes bloques. Nos interesa ahora, a mí me toca, digamos, esta parte que es la de las instituciones, ¿no? La parte de las instituciones, que es a veces donde estamos más lejos. Calculen que esta distancia que tenemos acá es lo que nos aleja más del mundo, y eso claramente es el contorno macroeconómico, ¿no? Que es donde, digamos, tenemos principales inconvenientes. Entonces, pasamos, si querés, a la próxima. Y acá, básicamente, cuáles son los principales alimentadores de esta diferencia que vemos nosotros, grande en esa telaraña. Y bueno, claramente la moneda. Tenemos un problema que no podemos resolver todavía, de inflación, larguísimos años, digamos, políticas de distinta naturaleza que no hemos logrado
hoy, digamos, lograr esa estabilidad macroeconómica, esa estabilidad de la moneda, una moneda que sea creíble, ¿no? A partir de ahí, sí, la independencia del Banco Central en este nuevo contexto de gobierno, vemos que por eso nos suma positivamente a la institucionalidad. Un segundo punto es el federalismo, la armonización de una cantidad de cuestiones en diálogo con las provincias, especialmente de la mano de recursos que han sido abundantes y que han ido a las provincias y que hoy alimentan provincias en general que están bien provistas de recursos, a los cuales, digamos, tenemos también que ir a pedirles lo que corresponde, especialmente en todo lo que es inversiones no realizadas o contextos también de educación, de salud y de seguridad. El funcionamiento del Congreso, algo que aporta positivamente a la institucionalidad, de la mano de que, bueno, la escribanía se terminó y de alguna manera el Congreso con sus dificultades y las dificultades que tenemos en años como el actual, años políticos donde el Congreso se paraliza, sin perjuicio de lo cual se han ido logrando una cantidad de medidas, de leyes que ayudan a la institucionalidad y que realmente creemos que es el camino a seguir, y ahí siempre la convocatoria a la participación y al apoyo. Acá tenemos prácticamente al único legislador proveniente del campo y el apoyo permanente para él, y la convocatoria que sean muchos más los que nos representen en un lugar tan importante como es el Congreso. El presupuesto, que si bien, digamos, la ventaja y la parte positiva es que se aprueba en tiempo y forma, se cumple. Bueno, lo que pretendemos y a donde aspiramos es que el presupuesto refleje claramente lo que es un gasto público a la presión tributaria sostenible por el sector privado. Después Tomás se va a referir a esto, pero es una de las materias pendientes, ¿no? Tenemos hoy un tamaño del Estado que no lo podemos sostener los privados, no lo podemos sostener desde el campo, y eso implica entonces hoy tener efectivamente la tasa de contribución de impuestos más alta de la historia, como no cansamos de decirlo. La libertad de prensa, efectivamente, esto es un beneficio que aporta mucho a la institucionalidad y una materia que no estaba. Y claramente las instituciones del sector privado articuladas, esto lo reconocemos en cada oportunidad que tenemos. De 3 años y medio a esta parte no nos cansamos de visitar ministerios, de visitar gobernaciones, de visitar la Cámara, las cámaras en las dos naturalezas, Senado, la Cámara de Diputados. Veamos cuánta oportunidad tenemos, realmente estamos en todos los lugares porque nos convocan, porque nos escuchan. Esto de las mesas de competitividad, con sus más y sus menos, con algunas que funcionan más aceleradamente, que van teniendo resultados efectivos, otras que van un poquito más atrasadas, pero que claramente es un mecanismo que nos parece oportuno, interesante, especialmente cuando lo tenemos al presidente de la Nación tomando el examen, como lo palpamos y lo vemos muchas veces, a gobernadores, a funcionarios de toda naturaleza, de por qué tal cual o tal otra cosa no se hizo en su debido tiempo, y todo con un objetivo clarísimo que es lograr la competitividad perdida de la Argentina. Hay muchísimas mesas, por eso digo, nos da muchísimo trabajo, pero bienvenido sea. Entonces, yendo a lo que es el entorno macroeconómico y lo más rápido que puedo, acá básicamente decirles los resultados de los problemas que traemos desde la inestabilidad macroeconómica y de estos arranques y frenes que tenemos permanentemente en las políticas económicas, y en esto de ir de un bandazo al otro de la ruta, que realmente es lo que creo que perjudica. Y ahí, bueno, ustedes ven, especialmente en esta etapa de la curva, la última etapa, el estancamiento al que ha llegado la economía argentina, medida en términos de Producto Bruto por habitante, per cápita, y el atraso que hemos ido sufriendo a lo largo de que es un crecimiento realmente muy sutil. Ayer tenía oportunidad, por invitación acá de la gente de la provincia de Buenos Aires, de participar de una jornada donde mostraron un cuadro magnífico, donde tiraban esta misma curva a cuál hubiera sido el PBI que tendríamos hoy si efectivamente hubiéramos crecido a la tasa de un país normal, vecino, que no es muy raro que nosotros, Chile, y ahí entonces esto que está representando hoy, $18.700 creo que es el número, tendríamos que tener un número de $47.500 per cápita. Realmente eso es lo que nos perdimos en todo este proceso de la historia económica y lo que desde el campo pretendemos revertir y contribuir a sacarlo. Entonces, allí ponemos como necesario esto del consenso a largo plazo, por eso hemos apoyado fuertemente esta convocatoria de los 10 puntos que, insistimos, no son ninguna cuestión de otro planeta, son cuestiones bastante normales,
pero que si viniera una señal desde la política, alimentaríamos una economía distinta, una economía que creemos con menos expectativas, que trazara una ruta con un norte certero, y a partir de allí a quien le toque administrar este bendito país pueda hacerlo con continuidad y con holgura. Por eso hablamos de la continuidad de esta política integral, de la moneda, desde lo fiscal, desde la tasa cambiaria, como una necesidad absoluta, ¿no? Esto, releyendo artículos, y nos comentaba la gente del instituto, acá no está hoy Guillermo Churrón, que fue uno de los precursores de lo que fue la Fundación Oquita y todo el trabajo que se hizo referente, digamos, a la prospectiva macroeconómica en aquellos años, y que la Rural tuvo una participación enorme, y hablaba de esto, ¿no? De la transparencia en el horizonte claro y bien comunicado, algo que a veces creo que no está siendo bien hecho, ¿no? Y esto a nivel especialmente de todas las jurisdicciones. Esto es un esfuerzo que hay que lograr en todas las jurisdicciones, no es un esfuerzo solamente de uno de los estratos de gobierno, sino que tienen que estar todos involucrados, y por eso bienvenidos provincias aquí también representadas. Pasamos a la otra, que tiene que ver con la apertura de la economía y los mercados, y allí está el gran desafío que tenemos como Argentina, que es abrir nuestra economía al mundo, y no solo en el comercio, sino también en las inversiones, y ahí entonces tenemos que entender claramente que el comercio es de ida y de vuelta, no tenemos que tener temor si somos competitivos a lo que venga. Y a partir de allí entonces contarles este índice de grado de apertura de la economía, medido por un índice que no vale la pena ahora referirse mucho, pero que nos indica que estamos cerrados al mundo. Este índice, que está, digamos, en un promedio de alrededor de 15%, si tomamos todos los años, en cualquier país desarrollado del mundo abierto es más del 50%. Y bueno, así realmente no podemos funcionar. Y entonces acá vamos al segundo tema, que es el funcionamiento de los mercados, que básicamente tenemos que lograr para esta apertura mínimas distorsiones que provengan de mercados que están orientados con la argumentación del sostén de la política interna, de la política social interna, orientados a sostener determinados instrumentos que terminan perjudicando mucho la producción. Señores, no nos olvidemos de Moreno y de todo lo que hemos hablado hace muy poquito tiempo, y lo nefasto que fue para todos nosotros digamos, ese esquema de política que justificaba en la mesa de los argentinos en la necesidad de una política social que no funciona. Por eso para nosotros es importante estar trabajando como futuro en instrumentos de ayudas directas y focalizadas, como hay muchos programas, no solo en Estados Unidos, largamente probados, sino en Brasil, lo que es la Bolsa Familia, una cantidad de cosas que permiten hacer política social orientada y digamos, que beneficie fundamentalmente a la gente que lo necesita, pero que no perjudique al funcionamiento de nuestra normal producción y de los mercados. Materia pendiente, que entiendo que se está buscando con una nueva ley trabajar, que es todo lo que tiene que ver con defensa de la competencia y evitar las posiciones dominantes, algo que muchas veces nos termina perjudicando en determinados mercados que son cartelizados, y que si tenemos mecanismos eficientes lograríamos entonces tener allí una defensa para nuestros precios, que es lo que nos preocupa, versus a veces lo que llega de esos precios al consumidor. Esto tiene que ser un programa integral, un programa simultáneo, también en cuanto a la reducción de la marginalidad. La marginalidad es un tema que está pendiente y presente permanentemente en toda la mesa de competitividad, pero es un trabajo de todos. Ahí tiene que estar involucrado desde el municipio en su legislación hasta, por supuesto, el Estado Nacional, con determinadas medidas que hagan que la competencia desleal desaparezca, que es la que hace que baje la productividad de la economía argentina en toda su naturaleza. Y ya voy terminando con lo que es la agenda interna de inserción internacional, que para nosotros es fundamental. Ya hablé de acceso a los mercados y la ampliación. Allí solamente el mensaje, que después lo vamos a reforzar, que este acceso a los mercados y la ampliación de los mercados tiene que ser con la mirada de los consumidores. Si nosotros no entendemos que tenemos que producir para lo que el mundo necesita y quiere, vamos a estar errando y vamos a tener problemas, ¿no? Y eso del acceso a los mercados se ve claramente en este cuadro, donde vemos cuál es la exposición de Argentina al mundo respecto a acuerdos comerciales, 3 acuerdos comerciales con el mundo y con 13 países. De manera que estamos vinculados en estas aperturas de comercio solamente con el 27% de la población mundial, que representa el 9% del Producto Bruto y que es el que ha crecido menos, 43%, versus los países que más han crecido y desarrollado en el mundo.
Eso tenemos que cambiarlo, ahí tenemos que ver cómo se renueva el Mercosur. El Mercosur claramente ha sido en parte un ancla para esto. Fíjense que Argentina y Brasil somos los dos países que estamos encabezando este ranking en la parte negativa, y esto se explica a veces por el ancla que ha sido el Mercosur. Claramente hoy el multilateralismo y todo lo que es la Organización Mundial de Comercio y todo lo que tiene que ver con las dudas que hay, y especialmente que quienes eran los principales defensores de esto se hayan puesto en contra, como es el caso de que Estados Unidos hoy parece que ha tomado el rol inverso, y China, que representaría lo contrario, es quien está defendiendo el multilateralismo. Nosotros creemos que es parte de nuestra plataforma, esto es bueno, realmente nos permite a países digamos, de bajo peso específico en el mundo, defendernos en un contexto de reglas claras, de reglas que redireccionan y que, digamos, administran el comercio, y que hay solución de controversias también incluido en esto, y es la manera de defender nuestra participación en los mercados del mundo. Diversificar las exportaciones, por supuesto, ahí en el doble rol de no solo en productos, sino también de destinos, y no quedar atrapados muchas veces, y por eso todo esto que tiene que ver con abrir, digamos, negociaciones internacionales, no quedarnos atrapados en monomercados que después son realmente volátiles y nos traen perjuicios. Recuerdo mucho la Brasil dependencia en algunas cuestiones que nos ha traído bastantes dolores de cabeza. Necesitamos el contexto de inversiones para poder transformar todo nuestro entorno productivo, especialmente las economías regionales. Allí necesitamos reconversiones en muchas de las economías de estas regiones, y para eso necesitamos inversiones. El contexto nuevamente macroeconómico es el que más influye, especialmente desde las tasas de interés, no nos cansamos de decir, imposibles para poder realizar cualquier tipo de inversión, tasas, plazos y modalidades de pago, que es lo que permanentemente reclamamos. Y por último, digamos, entender también que Argentina tenemos el gran beneficio de poder ser, como a veces se nos participa y no nos gusta mucho lo del mercado del mundo, porque tenemos la capacidad de estar en nichos, de la capacidad de estar aportando productos de altísimo valor y de altísima calidad en las principales góndolas del mundo. Pero también tenemos la oportunidad de tener volúmenes muy importantes de producción a bajos costos para estos mercados intermedios, de bienes de uso intermedio, que son digamos, una nueva modalidad que se da de empresas vinculadas a nivel de regiones, digamos, y a partir de allí bienes de consumo masivo como las harinas, como los aceites y como muchas otras cuestiones que no son materiales que, digamos, primarios, sino que tienen un altísimo valor agregado adentro y que de alguna manera también nos da una enorme rentabilidad a la economía argentina en su conjunto. Creo que te toca a vos, Tomás. La idea era entonces marcar un poco lo que es el contexto del mundo y de las principales limitantes que vemos a nivel de Argentina, y poder, a su vez, con esta presentación, descargarle algunos de los puntos que vamos trabajando en nuestra agenda día a día. Ahora Tomás sigue con los temas transversales y después con los particulares. Así que gracias por mi parte.